Las cosas en Coapa no están para presumir, y eso lo sabe hasta el más optimista de los americanistas. Después de un 2025 que dejó más vacíos que trofeos en la vitrina, las Águilas arrancan el Clausura 2026 con una presión que se siente hasta en los pasillos del nido. Y es que cuando un equipo de la grandeza del América cierra el año sin levantar absolutamente nada, ni Liga MX, ni Conca Champions, ni siquiera el campeón de campeones, las preguntas empiezan a caer como cascada y las respuestas se vuelven urgentes. La directiva sabe que el reloj corre en su contra. Santiago Baños, ese mismo que ha levantado 4 títulos de liga desde que llegó en 2017, hoy enfrenta el cuestionamiento más fuerte de su gestión. Y no es para menos, porque mientras la afición azul crema exige refuerzos de categoría, el mercado sigue congelado como si en Cuapa no hubiera urgencia. André Jardín, por su parte, tampoco se salva de las críticas. El brasileño que llegó con credenciales impecables, ahora ve cómo las versiones sobre su futuro empiezan a circular con fuerza, y no precisamente para bien. Pero aquí no todo es drama, porque mientras algunos nombres empiezan a sonar para la puerta de salida, otros llegan con la promesa de sacudir el tablero. Movimientos que parecían imposibles ahora toman forma, y lo que hace unas semanas era un simple rumor, hoy se cocina en los despachos con mayor intensidad de la que muchos quisieran admitir. La pregunta ya no es si habrá cambios, sino cuándo se van a anunciar oficialmente, porque en Coapa, cuando el silencio se alarga tanto, es porque las decisiones ya están tomadas y solo falta el momento exacto para hacerlas públicas. Así que prepárense, porque lo que viene en este Clausura 2026 no será solo fútbol, será un examen total para una institución que no puede darse el lujo de otro año en blanco. Y los movimientos que están por confirmarse podrían cambiar por completo el rumbo de las Águilas. Deja tu like y tu comentario sobre todos estos temas que vamos a estar analizando el día de hoy. Vamos a empezar hablando primero sobre el movimiento que tiene a toda la afición azul crema con los ojos bien abiertos, y es la inminente llegada de Javier Aquino procedente de Tigres. El lateral oaxaqueño terminó su relación con los felinos después de una década llena de éxitos, pero no por cualquier motivo. Resulta que la directiva regiomontana le ofreció renovar, pero con un recorte salarial considerable que el jugador simplemente no aceptó. ¿Y cómo va a aceptar si hablamos de un 5 veces campeón de la Liga MX que siente que su jerarquía merece un trato distinto? Ahí es donde entra el América. En Coapa saben perfectamente que reforzar las laterales es prioridad absoluta para André Jardín, y la experiencia de un veterano de 1000 batallas como Aquino resulta sumamente tentadora. Pero claro, nada es gratis en este negocio, y para que el movimiento se concrete, la directiva de Santiago Baños debe abrir la cartera de manera agresiva. Según datos de Salary Sport, el salario de Javier Aquino ronda los 1.6 millones de dólares anuales, aproximadamente 30 millones de pesos. Esa es la cifra que el Nido tendría que igualar para convencerlo de mudarse a la capital y vestir los colores azul cremas. Y aunque hasta el momento no existe una negociación formal confirmada públicamente, los motivos de su ruptura con Tigres abren la puerta de par en par para que este movimiento se materialice. Fichar a un jugador con experiencia europea, con 5 títulos de Liga MX en su vitrina y con la capacidad de aportar solidez inmediata a una defensa que sufrió horrores en el último semestre por ambas bandas, sería un golpe maestro. Pero más allá de lo deportivo, también sería un golpe emocional devastador para un rival directo que hoy ve partir a uno de sus últimos ídolos. Y eso, en el fútbol mexicano, vale tanto como los 3 puntos. Yo creo que si el América realmente quiere dar un mensaje fuerte en este mercado de fichajes, Javier Aquino debería ser una prioridad innegociable, no solo por su calidad y experiencia, sino porque estaríamos hablando de un refuerzo que conoce perfectamente la Liga MX, que ha estado en finales, que sabe lo que es la presión de los grandes, y que además llegaría con todo ese hambre de demostrarle a Tigres que cometieron un error al dejarlo ir. Pensando bien, es exactamente el tipo de movimiento que la afición azul crema necesita ver para recuperar la confianza en esta directiva. Ahora, hablando de refuerzos que ilusionan, tenemos que mencionar otro nombre que ha empezado a circular con fuerza en los pasillos de Coapa, y se trata de Santiago Ascasíbar, mediocampista de contención de Estudiantes de La Plata en Argentina. Este jugador de 28 años cuenta con un nivel diferencial que quedó más que demostrado recientemente cuando se coronó campeón del Trofeo de Campeones de Superliga, donde su rendimiento fue simplemente óptimo. Según Transfermarkt, el valor de mercado de Ascasíbar está valuado en 8 millones de dólares, una cifra considerablemente alta para un pivote, pero que refleja su importancia dentro de su equipo. Y es que sus números no mienten. Durante la Liga Profesional Apertura 2025 en Argentina,
Anotó 4 goles y dio 3 asistencias, en un total de 2.832 minutos disputados, comenzando 32 de 33 partidos como titular. Eso demuestra que no solo es constante, sino que es un referente actual de Estudiantes. De momento, aunque no existe el interés oficial por parte de la directiva azul crema de manera pública, lo que sí es cierto es que siendo contención, es un nombre que agrada mucho al americanismo, y más aún cuando todos sabemos que una de las piezas que tanta falta hace en el nido es justo en la medular. La salida de varios elementos en esa posición ha dejado un hueco que necesita llenarse con urgencia, y Ascasíbar tiene el perfil exacto que Jardín busca. Yo creo que este movimiento tiene mucho más avanzado de lo que se está diciendo públicamente. Cuando un nombre empieza a sonar con tanta insistencia, y los números del jugador respaldan el rumor, generalmente es porque las conversaciones ya están en una etapa avanzada. Además, traer un mediocampista campeón desde Argentina, con esa regularidad y esos números ofensivos, siendo contención, sería una declaración de intenciones muy clara por parte de la directiva. Pensando bien, si el América quiere competir de verdad en este Clausura 2026, necesita ese tipo de refuerzos que marquen diferencia desde el primer día. Y ya que hablamos de fichajes y movimientos en el mercado, no podemos ignorar el elefante en la habitación. Y ese elefante tiene nombre y apellido: José Raúl La Pantera Zúñiga. Porque mientras la directiva busca incorporar nuevos nombres, también tiene que lidiar con uno de los fracasos más costosos de los últimos años. Y este caso es especialmente doloroso tanto en lo deportivo como en lo económico. De acuerdo con información del periodista Miguel Arizpe, la directiva azulcrema ya asimiló que la Pantera Zúñiga no respondió a lo esperado y que su continuidad en el plantel es cada vez menos probable. El escenario no solo decepciona en la cancha, sino que abre una herida profunda en las finanzas del club. Y es que las Águilas pagaron entre 3 y 4 millones de dólares por su fichaje procedente de Juárez, y hoy ese dinero luce completamente irrecuperable. Con 31 años y un último torneo en el que apenas marcó 4 goles, el valor de mercado de Zúñiga cayó de manera abrupta. En Coapa son conscientes de que ningún club pagará una cifra cercana a la inversión original, por lo que la venta implicaría asumir una pérdida directa y considerable. El plan de la directiva ya no pasa por ganar con su salida, sino por reducir el daño lo más posible. Si aparece una oferta, será aceptada aún sabiendo que el balance final será completamente negativo. Según Arizpe, el delantero colombiano ha decepcionado profundamente a la cúpula del América, y su salida es una posibilidad real rumbo al Clausura 2026. Y es que no solo no rindió en la cancha, sino que su presencia se convirtió en un recordatorio constante de una apuesta fallida que salió demasiado cara para las arcas azul crema. Yo creo que este es uno de los errores más grandes que ha cometido Santiago Baños en su gestión, y no solo por el dinero perdido, sino por la lectura equivocada del perfil de jugador. Traer a un delantero de 31 años con esa inversión millonaria, esperando que fuera la solución goleadora, fue una apuesta demasiado arriesgada que no tenía mucho sentido desde el principio. Zúñiga llegó como campeón de goleo de la Liga de Expansión, pero ese nivel no se compara con lo que se exige en el América. Pensando bien, esta situación debería servir de lección para futuras contrataciones. No todo lo que brilla en categorías inferiores funciona en los grandes equipos. Y ahora el club tendrá que asumir esa pérdida millonaria como parte del costo de un error que pudo haberse evitado con mejor análisis. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de altas y bajas, hay una noticia que sorprendió gratamente a la afición azul crema y tiene que ver con Jonathan Dos Santos. El experimentado mediocampista reportó en Coapa para la pretemporada del Clausura 2026, terminando de un plumazo con todos los rumores que lo colocaban fuera de la institución y que incluso sugerían que se terminaría su etapa como jugador profesional. Con su llegada al primer entrenamiento en el Nido, Dos Santos dejó claro que sigue siendo parte del proyecto de André Jardín. Y no solo eso, porque según información del reportero Julio Ibáñez, Jonathan ya habría renovado su contrato por un total de 6 meses más, lo que significa que la medular de los emplumados seguirá en manos experimentadas por lo menos hasta mediados del 2026. Esta noticia emocionó a los usuarios y aficionados azul cremas, quienes están contentos y felices por tener los servicios del jugador por un torneo más. Y es que hay que recordar que Dos Santos ya suma 3 años, casi 4 en la institución, y desde su llegada ha cultivado éxitos y noticias sumamente buenas. Su experiencia, liderazgo y visión de juego son elementos invaluables en un vestidor que necesita referentes en momentos de presión.
Yo creo que la renovación de Jonathan Dos Santos es una de las pocas decisiones acertadas que ha tomado la directiva en este mercado de fichajes hasta el momento. Mantener a un jugador con su experiencia, que conoce la casa, que ha ganado títulos con el club y que puede aportar tanto dentro como fuera de la cancha, es fundamental. Además, en un mercado donde no se han anunciado refuerzos de peso, conservar a elementos importantes como Jonah es lo mínimo que se puede hacer. Pensando bien, aunque 6 meses no es mucho tiempo, tenerlo disponible para el Clausura 2026 le da a Jardín una herramienta táctica valiosa que puede marcar diferencia en momentos clave del torneo. Ahora vamos a hablar sobre un tema que tiene a toda Coapa en vilo, y es el futuro de dos de las figuras más importantes en la estructura del América, André Jardín y Santiago Baños, porque después de un 2025 que dejó un sabor amargo en toda la afición, las preguntas sobre la continuidad de ambos empezaron a tomar fuerza de una manera que hace unos meses hubiera sonado completamente impensable. El 2025 dejó un golpe duro en el Club América, y hay que decirlo sin rodeos. Por primera vez en años, el equipo cerró una temporada sin levantar un solo trofeo. No hubo Liga MX, no hubo Conca Champions, no se logró el boleto al Mundial de Clubes, se cayó en la Leagues Cup y también se perdió el campeón de campeones ante Toluca. Un año así siempre cobra factura, especialmente en una institución de la grandeza del América, donde la exigencia es máxima. Y en medio de todo ese ruido y presión, el nombre que más aparece en el debate es el de André Jardín. La afición exige respuestas, el mercado sigue congelado y la presión se siente en cada rincón de Coapa. Ahora, una versión que llega desde un medio nacional alimenta una pregunta que hasta hace poco sonaba imposible de formular. Según mencionó el periodista Luis Castillo, el Clausura 2026 podría ser el último torneo de Jardín al frente del América. Lo llamativo es que la información no vino acompañada de razones concretas, pero sí dejó un mensaje claro. El siguiente semestre podría ser el fin de una era que comenzó con muchísimas expectativas y que hoy enfrenta su momento más crítico. En esa misma versión, el brasileño no sería el único que saldría. También se menciona que Santiago Baños podría acompañarlo para cerrar un ciclo histórico en Coapa, uno que se consolidó con títulos y periodos de dominio, pero que ahora carga con un año sin conquistas y con un entorno cada vez más exigente. Castillo fue claro al afirmar: estamos ante el cierre de una gestión histórica. Se vienen cositas, lanzó, sin detallar tiempos ni condiciones, pero dejando la puerta abierta a un cambio mayor en la dirección deportiva. Baños llegó en 2017 para reemplazar a Ricardo Peláez y desde entonces el club consiguió 4 títulos de Liga MX. Además, la etapa de André Jardín como entrenador coincide con el periodo más exitoso de su gestión. Sin embargo, el contexto actual invita a la reflexión. La estructura directiva, los resultados recientes y la falta de movimientos en el mercado tensionan el ambiente de una manera que no se había visto en años. En América, los procesos suelen cambiar cuando se mezclan 3 cosas: resultados, presión interna y desgaste con la afición. Y hoy, las 3 están sobre la mesa de manera evidente. Por eso el Clausura 2026 no solo se jugaría en la cancha, también podría ser una evaluación total del proyecto, tanto deportivo como directivo. Lo que es innegable es el momento. El mercado exige respuestas, la afición pide señales contundentes y cada día sin anuncios alimenta más versiones. Si el club mueve fichas o no, en las próximas semanas, el ruido se convertirá en termómetro real del futuro tanto de Baños como de Jardín. Yo creo que si esta información es cierta y todo indica que las conversaciones ya están en una etapa avanzada en los despachos, el Clausura 2026 será literalmente un juicio final para ambos. Jardín llegó con credenciales impecables y ganó títulos, sí, pero un año en blanco en el América pesa demasiado, especialmente cuando el equipo contaba con la plantilla más cara del fútbol mexicano. En cuanto a Santiago Baños, aunque ha construido equipos campeones, sus últimas decisiones en el mercado han sido cuestionables. Zúñiga fue un fracaso millonario, la falta de refuerzos de peso este torneo es preocupante y la sensación es que el proyecto perdió dirección. Pensando bien, si el club realmente quiere dar un golpe de timón y recuperar el dominio perdido, tal vez sea momento de oxigenar tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva. Pero eso sí, las decisiones deben venir acompañadas de un proyecto claro y sólido, no solo de cambios por cambio. Y hablando precisamente de proyectos y de cómo se está preparando el equipo para este Clausura 2026, no podemos dejar de mencionar la pretemporada que arrancó el pasado 17 de diciembre en Coapa, porque aunque el mercado de fichajes sigue generando dudas y el silencio en ese aspecto es ensordecedor,
Dentro del vestidor buscan dar una señal distinta, y esa señal se llama trabajo intenso. La pretemporada no arrancó normal, y eso quedó claro desde el primer día. A través de sus redes sociales, el propio América ha compartido que el equipo está trabajando con dobles sesiones diarias durante varios días de esta preparación. No es un detalle menor. Habla de una preparación intensa, de carga física fuerte y de un intento claro por cambiar la inercia con trabajo puro y duro. Desde el 17 de diciembre, el Club América regresó a Coapa para iniciar la pretemporada del Clausura 2026 en medio de un ambiente pesado. Después de un 2025 sin títulos, el equipo llega con deudas claras con la afición y con la obligación de responder desde el primer día, no con discursos bonitos, sino con hechos concretos en la cancha. La lectura en Coapa es simple y directa. El cuerpo técnico quiere que el equipo llegue con otro fondo físico y otra mentalidad, especialmente después de un año donde las expectativas fueron altísimas y el cierre dejó más frustración que celebración. Las dobles sesiones buscan precisamente eso, construir una base física sólida que permita al equipo sostener el nivel durante todo el torneo y no desfallecer en los momentos decisivos como pasó en el Apertura 2025. Sin embargo, y aquí viene lo importante, el compromiso no puede quedarse solo en la cancha. Para que esta pretemporada tenga impacto real y se traduzca en resultados, el club necesita que la directiva acompañe el plan con hechos concretos, refuerzos puntuales, salidas de futbolistas que ya no entran en el proyecto y decisiones firmes para que Jardín trabaje con un plantel verdaderamente alineado con los objetivos del torneo. El americanismo lo ve claro y lo dice sin filtros. Entrenar doble es una señal positiva, pero no es la solución completa ni mucho menos. La pretemporada puede marcar el tono, sí, pero el Clausura 2026 se ganará con un equipo mejor armado, con refuerzos de jerarquía y con una plantilla equilibrada. Y esa parte ya no depende solo de los que corren en Cuapa, sino de los que toman decisiones en los despachos. Yo creo que estas dobles sesiones demuestran que André Jardín está consciente de que algo falló físicamente en el torneo pasado y está tratando de corregirlo desde la base. Pero también pienso que esto puede ser un arma de doble filo, porque si no llegan los refuerzos necesarios, todo este trabajo intenso puede terminar siendo insuficiente. El América no puede depender únicamente de que los jugadores actuales eleven su nivel. Necesita incorporaciones que den un salto de calidad al plantel. Pensando bien, exigirle al equipo dobles sesiones mientras el mercado sigue paralizado es como pedirles que construyan una casa sin darles los materiales adecuados. La voluntad está, el esfuerzo también, pero sin los refuerzos correctos, todo ese trabajo puede no alcanzar para competir contra equipos como Monterrey o Toluca, que sí se están reforzando de manera contundente. Y ya que estamos hablando de movimientos en el mercado y de nombres que generan conversación, tenemos que tocar un tema que va a doler en Coapa, pero que es imposible ignorar. Diego Valdés, ese mediapunta que fue pieza fundamental en el América durante años, está a nada de regresar a la Liga MX, pero no lo haría con las Águilas sino con un rival directo. Y a la afición azul crema definitivamente no le va a gustar esto. Hubo un momento en el que Diego Valdés fue el mediapunta más determinante del fútbol mexicano, el hombre que conectaba todo y le daba sentido a cada ataque cuando el América necesitaba un director dentro de la cancha. Era esa pieza mágica que podía resolver partidos con una sola jugada, con un pase filtrado o con un disparo desde fuera del área que dejaba sin opciones a los porteros rivales. Pero las lesiones y el desgaste cambiaron el panorama de manera drástica. El club decidió cortar el ciclo y Valdés buscó relanzar su carrera fuera de México. Sin embargo, su paso reciente lejos de la Liga MX no habría sido lo que esperaba y ahora su nombre está de vuelta en el mercado con un giro que puede incomodar a más de uno en Coapa, especialmente a una afición que lo vio brillar con los colores azul cremas. De acuerdo con el periodista Paco Montes, León ya le habría presentado una propuesta formal de contrato a Diego Valdés para reforzar a la Fiera en el Clausura 2026. En este punto, el movimiento estaría completamente en manos del futbolista, quien debe decidir si acepta el regreso a México o si continúa su carrera en Argentina, donde actualmente milita con Vélez Sarsfield. El detalle que enciende el tema es el contexto. León lo busca como una pieza de jerarquía, un futbolista que conoce perfectamente la presión de la Liga MX y que ya demostró en este circuito que puede cambiar partidos con una sola jugada. Para la afición azul crema, verlo en otro club mexicano, especialmente en un rival como León, siempre genera una reacción inevitable de decepción y nostalgia. Todo indica que la decisión está cerca de tomarse y que Valdés priorizaría volver a un entorno donde ya fue figura y donde sabe que puede recuperar protagonismo. Para América,
La lectura es doble. Por un lado, confirma que el jugador todavía tiene mercado y que equipos importantes de la Liga MX lo consideran valioso. Por otro, abre el debate sobre si su salida del club fue en el momento correcto o si se pudo haber manejado de otra manera. Yo creo que ver a Diego Valdés con la playera de León va a ser un trago amargo para la afición azul crema, porque estamos hablando de un jugador que dejó huella importante en Cuapa. Sí, las lesiones lo complicaron y su rendimiento bajó, pero eso no borra todo lo que aportó cuando estaba en su mejor nivel. Ahora bien, también pienso que el América tomó la decisión correcta al dejarlo ir en su momento, porque mantener a un jugador con ese historial de lesiones y ese salario no era sostenible. Lo que sí me parece cuestionable es que el club no haya buscado traer un reemplazo de su calidad para esa posición. Pensando bien, si Valdés recupera su nivel en León y vuelve a ser el jugador determinante que fue, las críticas hacia la directiva azul crema van a arreciar, porque estarán viendo cómo un exjugador brilla en un rival mientras ellos siguen sin resolver esa posición en el mediocampo. Ahora, cambiando completamente de tema, pero manteniéndonos en el análisis de figuras que marcaron historia en Coapa, tenemos que hablar sobre Bruno Valdés y las posibilidades reales de que regrese al Club América para retirarse, porque la visita reciente de este viejo conocido a las instalaciones del Nido volvió a poner sobre la mesa un debate que divide a la afición azul crema y que genera opiniones encontradas. A lo largo de su historia, el Club América ha contado con futbolistas extranjeros que marcaron época y se ganaron el cariño y respeto incondicional de la afición americanista. Sin embargo, también han existido casos que provocaron división entre los seguidores, con opiniones completamente encontradas sobre su legado. Jugadores que dejaron números importantes y récords históricos, pero cuya imagen quedó marcada por errores en momentos clave, críticas constantes y momentos polémicos que la afición no olvida fácilmente. Uno de esos nombres es el de Bruno Valdés, quien, pese a ser nada más y nada menos que el máximo defensa goleador en la historia del Club América, fue duramente criticado por la afición en distintos momentos de su etapa como azul crema. Con el paso del tiempo y tras su salida del club hace casi 3 años, la percepción sobre el defensor paraguayo ha cambiado considerablemente y hoy una parte importante del americanismo lo recuerda con mayor cariño y reconoce su aporte al equipo. En días recientes, Bruno Valdés estuvo presente en las instalaciones de Coapa, donde saludó a varios de sus excompañeros y convivió con integrantes del club que aún forman parte de la plantilla. El momento fue caluroso y emotivo, tanto para el jugador como para quienes compartieron vestidor con él durante años, lo que de inmediato encendió los rumores sobre un posible regreso al conjunto azul crema en el futuro cercano. Estos rumores se reforzaron aún más luego de que el propio Bruno confesara públicamente que le gustaría regresar al Club América para retirarse del fútbol profesional. Es un deseo legítimo de un jugador que ganó títulos con la playera azul crema y que guarda un cariño especial por la institución. Sin embargo, la realidad contractual y deportiva presenta un panorama completamente diferente. En América Monumental realizamos una investigación exhaustiva para conocer las posibilidades reales de que esto ocurra, y el panorama no es nada alentador para quienes desean ver de regreso al paraguayo. En la actualidad, el club cuenta con varios futbolistas extranjeros ocupando las plazas disponibles y no dispone de espacios suficientes en el registro, lo que hace prácticamente imposible que Valdés pueda ser fichado como parte de la plantilla oficial para el Clausura 2026. Eso sí, no se descarta por completo la idea de que el paraguayo pueda tener una despedida especial y emotiva con la afición que lo vio brillar. La opción más viable que se maneja internamente sería que dispute un partido amistoso con el Club América antes de colgar los botines, definitivamente permitiéndole así cerrar su ciclo de manera digna y emotiva en el Estadio Azteca. Cabe recordar que Bruno Valdés finaliza su contrato con el Cerro Porteño el 31 de diciembre de 2025, por lo que a partir del 2026, con 33 años cumplidos, será agente libre y deberá buscar equipos si desea continuar su carrera como futbolista profesional por 1 o 2 temporadas más antes del retiro definitivo. Yo creo que Bruno Valdés merece tener una despedida digna en el América, porque más allá de los errores que cometió y las críticas que recibió, es el máximo defensa goleador en la historia del club, y eso es un récord que habla por sí solo. Ahora bien, también entiendo la postura de la directiva. No tiene sentido ocupar una plaza de extranjero en un jugador de 33 años que ya no está en su mejor nivel, cuando el equipo necesita refuerzos que aporten de manera inmediata. Pensando bien, la solución del partido amistoso sería perfecta para todos. Bruno tendría su despedida emotiva, la afición podría reconocerle lo que aportó, y el club no tendría que sacrificar una plaza valiosa. A veces los finales no son como uno los imagina,
pero lo importante es cerrar los ciclos de manera respetuosa. Y creo que eso es lo que merece un jugador que dejó su marca en la historia del América.